El día de hoy estamos a lunes 29 de enero del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. Este primer puntito lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Un evangelio largo. Este evangelio lo vamos a dividir en 2 partes. Y esta primera parte es este primer puntito. Pues Jesucristo con sus discípulos está al otro lado del lago. Está en Genezaret, lugar de paganos. Y para Jesucristo hay que tener en cuenta cosas muy importantes. Para Jesucristo no hay paganos y no hay judíos. Para Jesucristo todos somos hijos de Dios. Todos, absolutamente todos. Así de que con este acto que está haciendo Jesucristo de estar en lugar de paganos, Jesucristo nos está dando una gran enseñanza. Todos somos hijos de Dios y hay que aprender a ver a todos como hijos de Dios. Pues Jesucristo apenas está desembarcando cuando le sale un endemoniado. ¿Y cómo este endemoniado, cómo sale al encuentro de Jesucristo? Jesucristo no lo llama. Este endemoniado va a ver a Jesucristo y esto es algo extraordinario. Pues este endemoniado busca algo. En primer lugar, él reconoce quién es Jesús, la fuerza que tiene Jesús, y ellos mismos le van a dar la iniciativa de salir de aquel hombre. La vida de aquel hombre era terrible. ¿Por qué? Porque vivía en un cementerio. Ahí vivía, ahí dormía, ahí comía, ahí estaba en un cementerio. La amistad con la muerte, vivir en la muerte, vivir en un estado de muertos. Y es lo más peor que uno puede estar. Su amigo era la muerte y esto no. Esta persona no tenía vida por la situación en que estaba. Y también los decires de la gente. Qué terrible la gente es cuando llamaban a esta persona un endemoniado. Y la misma gente no lo aceptaba. Y la misma gente prefería tenerlo allí en las orillas. Pues dice que hasta podía romper las cadenas. Era tan fuerte esta persona que era imposible controlarlo. Y rompía todo tipo de cadenas. Y su vida simplemente era un martirio. Aparte de que era una vida muy triste. Pues Jesucristo va. Y Jesucristo les va a decir, le va a pedir su nombre. ¿Cómo te llamas? Y los demonios le van a decir, somos legión. Es decir, que son muchos. Y ellos mismos van a pedir que salir, pero que vayan con los cerdos, a entrar con los cerdos. Hay cosas muy importantes de todo esto. En primer lugar, Jesucristo siempre va donde se necesita la gente. Y es que Jesucristo tiene que ir a liberar a esta persona porque no hay un ser humano que lo pueda liberar. Y una vez más, el poder de Jesucristo está por encima de cualquier poder. Y es que ni los demonios pueden con Jesucristo. En esta ocasión solamente ven a Jesucristo y cómo ellos piden salir de aquella persona. Y es que Jesucristo está por encima de todo. Así de que siempre creer en Jesucristo, siempre tener a Jesucristo por encima de todo. Él todo lo puede, hasta lo más imposible. Pues el día de hoy, una persona que estaba viviendo de una manera tan terrible, ahora es sanado y ahora es curado. Y ahora esta persona, ¿cómo va a estar bien? Van mucha gente a ver los hechos y los acontecimientos, y es la misma gente la que va a hablar. El que era endemoniado, ahora está sentado, ahora está vestido y ahora él mismo va a ser otra persona. Y es otra persona ¿por qué? Porque Jesucristo cambia vidas. Con Jesucristo
tu vida es otra manera de vivir. Y con Jesucristo, lo único que nos deja Jesucristo son comentarios muy buenos, palabras muy buenas de ti. Y eso es lo que ahora se va a comentar. Ya no es el endemoniado, ya es una persona que ha sido liberada por el Señor Dios. Segundo puntito muy importante, este segundo puntito también lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Y esta segunda parte es la que yo quería llegar y va a decir así. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado, el que anteriormente tenía el demonio, le suplicaba que lo admitiese en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían quedaban admirados. Caramba, Dios mío, es que el Señor Dios es grande, grande, grande y grande. El que anteriormente era un endemoniado, ahora se convierte en un discípulo. Él mismo le va a pedir, una vez que sanó, él mismo le va a pedir seguir a Jesucristo. Y Jesucristo le va a decir: no, tú te tienes que quedar con los tuyos para que cuentes las maravillas del Señor Dios. Y así de que hay diferentes maneras de seguir a Jesucristo. Y todas las maneras de seguir a Jesucristo son válidas. No hay una que sea mayor que la otra. Todo es lo mejor. Mientras que en el lugar donde tú estés seas la persona más feliz, seas la persona que te estás realizando y seas la persona que hables las maravillas del Señor Dios, que eso es lo más importante. Y es que muchas veces el lugar donde tú estás y muchas veces el estado como vives hace que ya no vivas y que ya no hables de las maravillas del Señor, sino que hables cosas de las que no tienes que hablar, cosas muy negativas. Pero el día de hoy el Señor Dios le va a decir no. Y es que no todos tienen que seguir al Señor de esa manera. Es que también tiene que haber otras personas desde los suyos hablando las maravillas del Señor Dios. Y es que el Señor Dios quiere que Él esté en este lugar de los paganos hablando las maravillas del Señor Dios. Pues un misionero para los paganos, y este misionero, el primer misionero para los paganos, a mi manera de ver las cosas en el Evangelio de San Marcos, va a ser este endemoniado. Se queda en su lugar. El que era un endemoniado, ahora se convierte en un discípulo lejos del Señor Dios, un discípulo que lo va a seguir solamente hablando, comentando las maravillas del Señor Dios. Este endemoniado se quedó con los suyos, está con los suyos y de una manera lejana está siguiendo al Señor. Y todos cuanto lo escuchan a este endemoniado quedan admirados. Pues sí, todas las maneras de hablar del Señor Dios solamente generan una maravilla. Y es por eso, desde donde tú estés, solamente habla las maravillas del Señor, que eso es un lugar y un espacio donde tú tienes que seguir al Señor Dios. Tercer puntito muy importante, este tercer puntito lo vamos a tomar del segundo libro de Samuel, en su capítulo 15, versículos del 13 al 14. Y después se va a ir del capítulo 16, del 5 al 13. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Hacemos un resumen de esta lectura. Pues en primer lugar, a David se le habla de todas las maravillas y cómo toda la gente está con David, cómo toda la gente empieza a cantar. Saúl mató a 1000 y
David mató a 10,000. Y cómo la gente está con David y toda la gente pide a David. Y luego después cómo David traslada el arca de la alianza, la lleva a Jerusalén y cómo busca hacerle una casa. Y David es muy bueno, pero cómo después esta parte de ser rey, el tener poder, cómo se le está subiendo y cómo este abuso de autoridad, cómo manda matar a Urías para quedarse con su esposa, y con su esposa tiene un hijo. Todos estos actos a David le van a pesar, y todos estos actos él mismo tiene que pagar por sus actos. Y el día de hoy la gente está en contra de David. Incluso a David le van a gritar así: fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te ha castigado por toda la sangre de la casa del Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia. Y la gente cómo le dice de cosas a David, y cómo la gente le está pidiendo que se vaya, que ya deje de ser rey. Y David se va a dar cuenta de todo esto. David también es una persona muy sensible. También David se va a dar cuenta de sus actos que está haciendo. Y en un primer momento David va a decir: es el Señor el que me está castigando. Pero no, David, el Señor Dios no te castiga. Son tus actos los que te castigan. Y recuérdalo muy bien, el Señor Dios no tiene por qué castigarte. El Señor Dios solamente es bondad. Lo que sí te castiga son tus actos, lo que sí te castiga son tus errores, lo que sí te castiga es lo que tú estás haciendo de más. Y eso es el gran problema, y eso es lo que le está pasando a David. Pero David todavía tiene una gran esperanza ante el Señor Dios, y David va a pensar así y dice así: tal vez el Señor se apiade de mi aflicción, y las maldiciones que hoy me las convierta en bendiciones de lo que yo he hecho a mi prójimo. Pues que todavía David tiene esta fe, y David no va a estar equivocado, que sus maldiciones el Señor Dios se las convierta en bendiciones. Y sí, el Señor Dios hace todo eso. Y es que el Señor Dios una vez más va a levantar a David de donde está, y como lo que ha hecho David, como el Señor Dios lo va a seguir bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo. Y recuerda siempre esto, que si tú no te alejas de Dios, el Señor Dios nunca se va a alejar de ti. Puedes cometer errores, puedes cometer lo que tú quieras, pero si permaneces con el Señor Dios va a hacer bendiciones en tu vida, y como tus maldiciones, cómo se van a convertir en bendiciones, porque sigues estando con el Señor Dios. Esto es Dios, así de grande es el Señor Dios. Nuestro Dios para nada es un Dios rencoroso. Nuestro Dios es un Dios de amor, que solamente te mira con misericordia y solamente te mira con amor. Este es el pan de la palabra, el pan que te alimenta, el pan de vida. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer, y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete para ayudar a más personas. Saludos.